¿Qué tal? En el marco de las entrevistas que Grupo Reforma a través de TV Lince ha venido realizando a los candidatos a la gobernatura del Estado de México, el turno el día de hoy corresponde al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Alfredo del Mazo. El licenciado del Mazo es licenciado en Administración de Empresas y ha ocupado tanto cargos administrativos como de elección popular. De hecho, actualmente el licenciado del Mazo es diputado federal con licencia y antes de ocupar esa curul se desempeñó como director del Banobras. Asimismo, fue presidente municipal del municipio de Huixquilucan, justamente del Estado de México. Alfredo, sea usted bienvenido. René, muchas gracias. Gracias por la invitación. Nada que agradecer. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué calificación le pone al gobierno de Erubiel Ávila en una escala de 0 a 10? Mira, yo creo que para calificar a un gobierno se debe de ver distintos aspectos en los que ha estado trabajando. Y yo creo que hay que reconocer que se han hecho grandes logros y grandes avances en el gobierno del Estado. Es que los números los doy en base a la temática. Si hablamos, por ejemplo, de salud. Si hablamos de salud, es un estado en donde se ha construido más de 122 unidades médicas. Vamos por partes, Alfredo. Vamos a ir entrando a cada uno de esos capítulos, seguridad, salud, feminicidios, pero grosso modo, en el conjunto de ellos, eso le da una calificación promedio. ¿Qué número le pondría? En el total tendrías que abarcar cada uno de los rubros. Por eso insisto que salud, educación, programas sociales, seguridad, en fin. Yo creo que en salud le doy un 8. En programas sociales le doy un 10. En seguridad le doy una calificación que tiene que mejorar. En calificaciones en seguridad si le damos un 6, por ejemplo. Hay que reconocer que hay temas pendientes en seguridad. Es un que hay gobierno que de mejorar 7. Algunas cosas que no se han logrado resolver hoy en día en seguridad. ¿Es un gobierno de 7? Es un gobierno de 10 en cuanto al gran trabajo que ha hecho en programas sociales, educación, apoyo a la salud. Es un gobierno que tiene pendientes todavía en materia de seguridad. Oiga, Alfredo, ocupa usted la posición más incómoda. Es el candidato del partido en el poder, es primo del presidente de la República, es el tercero de una dinastía. ¿Eso lo ayuda o lo afecta? Primero, yo soy Alfredo del Mazo. Yo he formado mi carrera teniendo la oportunidad de trabajar y servir en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, en el gobierno federal, en el poder legislativo. Eso me da la capacidad, la experiencia, conozco mi estado, sé lo que le duele a mi estado, sé los retos que tiene mi estado y por eso estoy convencido que tengo las mejores herramientas y la mayor capacidad para resolver los retos que hoy tiene el Estado de México. Qué bueno, Alfredo, pero no me contesta. ¿Lo ayuda o lo perjudica? Yo creo que, como mencionaba, independientemente de la trayectoria y de lo que cada quien dentro de mi partido ha venido haciendo, en el caso mío se trata de una elección a la que aspiro a gobernar yo, independientemente de los demás actores de mi partido. Creo que tenemos, y lo he comentado, tenemos un gobernador que está bien evaluado, que hoy en día inclusive pues de los gobernadores mejor evaluados de todo el país, y eso parte de la base de un gobierno que ha tenido resultados sólidos en el Estado de México en materia de salud, educación, programas sociales, y que hay pendientes. ¿Lo ayuda por otro lado, perjudica el hecho de pertenecer a una dinastía, ser primo del presidente y ser el candidato del partido? ¿Eso lo ayuda, lo estorba? A mí lo que me ayuda es la experiencia, la capacidad que yo tengo, el conocimiento de mi estado para poder resolver los retos que hoy día tienen los mexiquenses. Está compitiendo usted por una entidad que es clave por su importancia electoral para lo que sería la elección presidencial del 2018. Hay quienes dicen que en buena medida usted va a influir en el destino de Erubiel Ávila. Hay quienes dicen que podría ir a Insurgentes Norte, que podría ir a Bucareli, que podría ir incluso a Los Pinos o que podría ir hasta Almoloya. ¿A dónde va?
Primero, en lo que tú dices, efectivamente la elección del Estado de México tiene una gran ascendencia en lo que sucede en el 2018, en la elección presidencial. De entrada por la población, somos 17 millones de mexiquenses, la importancia que tiene el Estado de México, la segunda economía más importante del país. La pregunta, y por eso Alfredo. influye en lo que sucede en las elecciones del 2018. ¿Qué va a suceder con el gobernador? Bueno, el gobernador es un gobernador que está entregando buenos resultados. ¿A dónde va? Es un gobernador que seguramente tendrá mucho camino hacia adelante en donde él y su familia decidan ir, porque ha sido un gobernador que va a entregar un estado con buenos logros y grandes A resultados. ver, ¿cómo? Entonces, porque es curioso, con usted, con el término del mandato de Erubiel, sumarían 91 años en el poder el Partido Revolucionario Institucional. Usted, junto con su abuelo y su padre, de llegar a ocupar el cargo, habrían ocupado el 20% prácticamente de un siglo. Y se ven contrastes sociales, se ve corrupción. ¿Cómo es que está entregando fantásticos resultados, Erubiel? Yo te pongo varios ejemplos. En el caso de educación, hoy más de 1.500.000 familias reciben becas de apoyo a la educación que les permite que sus hijos estén estudiando. Hoy, en los programas sociales hay más de 30 millones de canastas alimentarias que se reparten Alfredo, para son que las ustedes los familias candidatos tengan tremendos. Traen muchos esos datos. resultados Las preguntas. y se les pueda Las ayudar preguntas. a que vivan mejor. Señala usted, y esto no es un invento mío, prácticamente en cada una de las campañas han colocado algunos candidatos la cárcel como destino del exgobernador saliente o del gobernador saliente. Y el Estado de México es un caso muy distinto a cualquier otro de los casos a los que tú te refieres. Aparece la cárcel en alguno de sus postulados. Si Erubiel Ávila debe rendir cuentas de algo no claro. Yo insisto, el gobernador Erubiel es un gobernador bien evaluado, así lo reconocen los mexiquenses, que ha hecho grandes logros en el Estado de México. Alfredo del Mazo, no el pueblo mexiquense, ¿qué va a hacer si se encuentra con irregularidades en la administración de Erubiel Ávila? En la administración, cualquier administración que haya, cuando hay irregularidades, tenemos que ser contundentes con la aplicación de la ley. Vamos, si quiere, ahora sí entrar a los números que veo que los domina. Hay 1 de cada 2 mexiquenses están en la pobreza. Usted ha reiterado una serie de planes, profundizar los programas sociales, pero en el fondo, cuando la mitad de la población es pobre, algo no ha funcionado. Y hay mucho reto en ese sentido, por eso los programas sociales que yo he planteado. Somos un estado que cada año crece en 350,000 habitantes. Esto quiere decir que cada 3 años aproximadamente tenemos un nuevo estado de Colima en el Estado de México. El reto de darles servicios públicos, de darles oportunidades de trabajo, de darle seguridad a los mexiquenses que llegan, más los que viven en el Estado de México, implica que podamos tener una serie de programas tanto de generación de empleo, de atracción de inversión, como de apoyo en programas sociales. Y qué bueno que mencionas esta parte de los programas sociales, porque hoy en día prácticamente el 46% de la población recibe menos de 2 salarios mínimos mensuales. Y con eso tiene que alimentar a una familia, tiene que transporte, tiene que llevar a sus hijos a la escuela. Ahí está. Y tenemos como prioridad el impulsar el apoyo en programas a los sectores más vulnerables de la población. Y tenemos uno de los ejes fundamentales, es el continuar con los programas sociales que hoy en día se entregan. Y digo continuar porque de repente escuchamos por distintos lados que los partidos quieren que suspendamos la entrega de programas sociales. Los mexiquenses tienen derecho a recibir esos programas sociales. Por ley deben de seguir recibiendo esos programas sociales. Ya tocó un tema. Yo los quiero cuidar y continuar. Pero además, René, nada más para continuar con los programas sociales, te platico de uno de ellos, que es el programa del salario rosa. El punto que acaba usted de mencionar. Prácticamente del 15 de agosto hasta el término del inicio de la veda, el gobierno federal entregó 500 millones de pesos en tinacos, brazaletes, despensas, tarjetas, e inauguró obras en ese periodo concentrado por 6,000 millones de pesos. Sus adversarios hay que decir quizás en este caso, ya califican esa elección como una elección de Estado. Yo diría 2 cosas. La primera sería que si la califican así es porque tienen el temor de que van a perder y porque saben que van perdiendo. Segundo,
El que el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales entreguen apoyos y programas de beneficio a la ciudadanía es algo que debemos hacer de manera permanente, que debemos hacer a lo largo de toda la administración. Muchos Hoy en lo día interpretan entra la veda como electoral. compra y coacción de votos. Bueno, hay quienes puedan interpretarlo así. Yo lo que defiendo es que son derechos que tienen los mexiquenses y que tienen el derecho ¿No a lo recibir esos perjudica a apoyos. usted este tipo de campañas concentradas? Yo lo que digo es que es programas que las familias mexiquenses deben de seguir recibiendo porque es en beneficio de los que menos tienen. Si es así, ¿por qué se comprometió usted a solicitarle al presidente de la República que no vaya al Estado de México si a su vez Ricardo Anaya del PAN y Andrés Manuel López Obrador de Morena no van al Estado de México? A visitar, a entrar al Estado de México en el sentido de ir a hacer campaña al Estado de México como lo hacen los presidentes nacionales de Acción Nacional y de Morena. ¿Por Nada qué? más que el otro es Porque presidente de la República. lo que yo he manifestado es que pues quienes debemos mostrarnos ante la ciudadanía somos quienes aspiramos a gobernar el Estado de México. En manos de los que estamos hoy en día como candidatos quedará el futuro del Estado de México y de 17 millones de mexicanos. Pero a ver, ahí hay una confusión, Alfredo. Son dirigentes de partido. Enrique Peña Nieto es presidente de la República. Y yo hice la propuesta de que ni Enrique Ochoa, como presidente del PRI, viniera al Estado de México para que hiciéramos campaña quienes aspiramos y no tenga que venir alguien externo a hacer esa campaña. Cosa que es contrasensu de la política en cualquier país, que el presidente del partido no acuda a impulsar a su candidato. Yo lo que digo es que le mostremos a la ciudadanía quién verdaderamente aspira a gobernar el Estado y por eso que seamos los candidatos quienes hagamos la campaña. ¿Usted cree que son títeres Josefina y Delfina? Yo creo que los ciudadanos deben de formarse su propia opinión. Pero usted. Yo creo que eso le corresponde a los ciudadanos. Para mí son contendientes por otros partidos políticos. Y la ciudadanía es quien se debe de formar la opinión de quien tiene la capacidad, la experiencia, las herramientas para resolver los retos que hoy en día enfrenta el Estado más grande del país. Estaba usted por hablar del salario rosa. Así es. Ahorita nos los explica, pero quiero que nos los explique a la luz del señalamiento que hizo Agustín Carstens, señalando que las finanzas públicas no están para regalar dinero. Por supuesto que de entrada reconocer que el Estado de México tiene una economía sólida. En promedio tiene un nivel de endeudamiento del 2.2% de su PIB. Es de las entidades con menor número de endeudamiento en proporción al PIB a nivel nacional, con finanzas sólidas. Y además el INCO recientemente reconoció como el tercer estado con mayor estabilidad económica del país. Por otro lado, los programas sociales deben de continuar y deben de crecer. Y este programa de Salario Rosa es un programa social de nueva generación, porque es un programa social que no nada más les da un apoyo a los grupos que necesitan, grupos vulnerables que requieren algún apoyo o grupos sociales que requieren algún apoyo, sino hace un reconocimiento a una labor. Yo hablo de las amas de casa. Las amas de casa, te explico, las amas de casa representan hoy en día, si tú monetizaras el trabajo que hacen las amas de casa, representa el 18% del PIB aproximadamente. ¿Cuánto y le aquí va a lo que costar buscamos al Estado es de México pagar ese salario? reconocer ese trabajo primero que nada. Reconocer ese trabajo y entregarles un salario rosa, es un pago por el trabajo que hacen como amas de casa. ¿Cuánto le va a costar al Estado? Segundo, Déjeme empecemos por el decil más bajo de la población. El decil más bajo de la población hoy en día no tiene recursos suficientes para poder completar ni siquiera el costo de la canasta básica. Es decir, no tiene para comprar la canasta básica mensual y alimentar a la familia. Por eso, con este apoyo que se le da a las amas de casa, que además está comprobado, que las amas de casa el 70% del recurso que reciben lo invierten en el hogar y en la familia, a diferencia de los hombres, que no es la misma proporción, es un programa que está dirigido de manera puntual para combatir la pobreza en el Estado y para ayudar a los grupos más vulnerables. ¿Terminó? Me toca. ¿Cuánto le va a costar al Estado de México? Bueno, ese es un análisis que tenemos que ir haciendo a lo largo de, primero, ver al público que le va a llegar este mercado. Hay que hacer un estudio socioeconómico, René. Hay que ver qué nivel de ingresos tiene la población a la que va a recibir este programa. Me dejé argumentar. Hay que ver quiénes son los que requieren ¿Cuánto va este a costar? Vamos a ir por etapas. Es un programa de 6 años. Vamos a ir por etapas. Lo importante es que reciban las amas de casa un salario rosa como reconocimiento a su trabajo. ¿De dónde sale ese dinero?
Es un recurso que sale precisamente del recurso estatal. Del recurso estatal tenemos muchos programas los sociales. contribuyentes. Hay que reorientar algunos programas sociales, hay que ver de dónde podemos tener un ingreso mayor, una mejor recaudación en el Estado, por ejemplo, que nos permita dar más recursos a estos programas sociales. Es un programa que debe tener prioridad y en mi gobierno será prioridad. Sale de los contribuyentes. Sale del presupuesto que tiene el Estado, que como Pero no tú hay sabes dinero público. es presupuesto federal, presupuesto estatal, recaudación local, recaudación federal. Todo eso es dinero del Todo el contribuyente. recurso que tiene el Estado es recurso No del es deuda. contribuyente. En este momento no he planteado nada de deuda. No, pero de algún lugar tendrá que salir el salario rosa. Claro, No estamos hablando de deuda. ahorita no me has hablado de deuda. Déjeme subrayarle una contradicción que a veces me causa escozor con los priistas. A veces son neoliberales frente a los banqueros y populistas frente a los pobres. ¿Usted qué es? Yo soy realista. Realista es Realista hablar con de la realeza. verdad de lo que la ciudadanía debe recibir y merece. Soy un hombre consciente de las variables macroeconómicas y económicas, vengo de ser presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la Cámara de Diputados, conozco el entorno económico, pero por otro lado también conozco las carencias y necesidades de las familias mexiquenses, y esa es una fundamental. Por eso mi deseo de apoyar a las familias mexiquenses con más programas sociales que ayuden a combatir la pobreza. Vamos a seguridad. Señala usted, se lo digo, tengo que ser intenso y agresivo. Insistente. Qué elegante es usted. Va a poner más cámaras, va a certificar más policías, va a intensificar, creo que, la capacitación de los cuerpos policíacos. Sí. Es lo que se ha venido haciendo desde finales del sexenio de Ernesto Zedillo. Va a hacer lo mismo de siempre cuando, que al menos en el rubro de robos, en 6 modalidades, en el primer bimestre del año, se fue para arriba en el Edomex. Primero, ¿Cómo es que hacer lo mismo de siempre es la solución? Primero, hay que reconocer que hay un pendiente. Hay que reconocer que en seguridad no se ha hecho suficiente. Hay que reconocer que es el principal reto que tiene el Estado de México y que los resultados no son suficientes. Y mi principal tarea será atender el reto de seguridad. Hay muchos ámbitos para hacerlo, hay muchos ejes de trabajo para hacerlo. Yo he planteado varios, te platico algunos de ellos. Uno es el transporte público. El transporte público hoy en día es muy inseguro en el Estado de México. Tenemos que trabajar para reducir el índice delictivo en el transporte público. He planteado instalar cámaras de vigilancia en las principales rutas del transporte para que eso nos ayude. El diagnóstico a inhibir la prácticamente delincuencia. está todos los días en los diarios. Robo en transporte, robo a traducente, robo a casa habitación. No me diga lo que hay, dígame lo que va a haber. Lo que vamos a hacer es instalar cámaras de vigilancia en el transporte público por eso es que soy para tan insistente. disminuir la incidencia delictiva en el transporte público. Hemos Ese es uno. ensayado el timbre de 2. pánico, hemos ensayado las cámaras a bordo de los autobuses, hemos ensayado los C4s. Y por eso hay que hacer más. Uno es la videovigilancia en el transporte público. ¿Es nada más Uno. hacer más? 2, tenemos que hacer una depuración de los cuerpos policíacos. Tenemos cuerpos policíacos y policías que hoy en día hacen un buen trabajo, que hacen un trabajo honesto, pero hay algunos que no están cumpliendo con su función y hay que hacer una depuración de los cuerpos policíacos. Tercero, la videovigilancia, no nada más en el transporte público, sino en los lugares de mayor afluencia. Hoy en día hay 10,000 cámaras de vigilancia que se han instalado en el Estado de México. Yo quiero duplicar el número de cámaras para que tengamos mayor seguridad y una respuesta más inmediata. Te digo por qué. Yo fui presidente municipal de Huixquilucan. No me diga por qué. Y cuando fui presidente municipal, eso nos ayudó a resolver parte de la incidencia que va delictiva. a sentir el Estado de México si Alfredo del Mazo lo gobierna. ¿En cuánto tiempo? Yo quiero que en los primeros 6 meses de mi gobierno tengamos una reducción significativa del robo al transporte público. Al primer año de mi gobierno tengamos una reducción significativa del robo al transeúnte, casa habitación y a vehículo. Y a los 6 años de mi gobierno, yo quiero que a los 6 años de mi gobierno los mexiquenses digan: me siento seguro de vivir y de transitar en el Estado de México. Esa es mi aspiración. Hay un capítulo en materia de inseguridad que es verdaderamente doloroso, y doloroso para las mujeres, los feminicidios. De pronto, por el tono que le imprime usted a su campaña, pareciera querer convencer al voto de las mujeres, el salario rosa, para tener ese bastión electoral. ¿Qué le dice a las mujeres
frente al número de feminicidios que registra el Estado de México? Que es inadmisible el número y que no debe haber ni un solo feminicidio. Es inadmisible que haya feminicidios en el Estado de México. Que va a ser mi prioridad atender la problemática que hay de feminicidios hoy en día en el Estado. Va a declarar la alerta de género no solo en los 11 municipios, sino en la entidad. De entrada, no nada más reconocer cuando hay este fenómeno y declarar la alerta, pero trabajar para prevenirlo y trabajar para poder apoyar a las mujeres a la atención de los delitos. Hay que establecer, hoy en día hay 2 ministerios públicos especializados en la mujer de los 11 municipios que tienen alerta de género. Yo voy a instalar uno en cada uno de los municipios que tengan alerta de género. ¿Cuántos municipios deben de tener la alerta? Hoy en día tienen 11 municipios la alerta de género. En la opinión de Alfredo Hay Mazo. que trabajar en la prevención, René. Y la prevención tiene que ver desde una cuestión de apoyo para la violencia intrafamiliar, para que no exista violencia intrafamiliar, para facilitarle a las mujeres la denuncia. Tenemos que acercarle los ministerios públicos a las mujeres con ministerios públicos móviles, especializados en mujeres, para que puedan trabajar en la denuncia. Que podamos reforzar, por supuesto, todo el sistema de seguridad estatal para cuidar y proteger los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Fecha de resultados. Yo lo he mencionado, los primeros 6 meses de mi gobierno vamos a ver resultados contundentes en materia de seguridad. Es la principal preocupación que tienen los mexiquenses y ahí voy a estar trabajando todos los días para que podamos darles la seguridad que se merecen y la seguridad que quieren. Déjeme tocar un último tema que marca lamentablemente al Estado de México: corrupción. Lo que ha sido licitaciones ha sido motivo de escándalo frecuente. ¿Qué va a hacer usted con la corrupción? Cárcel a los corruptos. Cero tolerancia a la corrupción, que no tengamos tolerancia a la impunidad. Tenemos que trabajar en varios ejes. Uno de ellos, primero, es la transparencia y rendición de cuentas. Que tengamos la participación ciudadana en los presupuestos, por ejemplo. Que tengamos una sanción no nada más a los corruptos con cárcel y además suspensión de por vida de poder tener responsabilidades administrativas, sino que sancionemos también a quienes con sus actos u omisiones permitan que se hagan actos de corrupción en el Estado. Me incluye al actual gobierno. Incluyo a quien haya incumplido la ley. Gobernador, sea quien haya incumplido la ley, tiene que asumir las consecuencias y la responsabilidad de la aplicación de la ley de manera estricta. Sea Erubiel quien sea. Insisto, quien haya faltado a la ley tiene que asumir las consecuencias y la responsabilidad. Vamos a estar a un campo donde se va a sentir usted un poco más a gusto. ¿Quién es su adversario? Mira, mi adversario, René, es la inseguridad. Mi adversario ese es capítulo ya lo abordamos. La inseguridad, la pobreza en el Estado de México. Es Josefina, es Delfina. Independientemente de lo que estén haciendo los demás partidos políticos y las propuestas y los comentarios que tengan y que hagan a lo largo de este proceso, yo aspiro a gobernar a todos los mexiquenses. Qué bueno. Aspiro a resolver los retos que tiene el Estado de México. Fantástico, me voy a mudar Y el para allá. adversario es la inseguridad. Bien, hay un dato curioso en su biografía. Usted fue alcalde de Huixquilucan. Usted gobernó a Josefina. ¿Qué opinión tiene de su vecina? Yo no la conocí como vecina en ese momento. Lo que sí te puedo decir es que cuando yo goberné Huixquilucan, mi prioridad fue la seguridad. Y al término de mi gestión, reducimos en 32% el índice delictivo general. Y esos son resultados. Así lo hicimos allá, así lo quiero hacer ahora como gobernador. Está listo el capítulo Seguridad en Huixquilucan. ¿Qué piensa de Josefina? Insisto, respeto a los contendientes y a las contendientes de los otros partidos políticos. Pero los tiene que considerar. Los respeto y que cada quien haga su trabajo. Yo lo que aspiro es a ganarme la confianza ciudadana. A que los mexiquenses vean y conozcan los perfiles de cada uno de nosotros. No hay algo de soberbia en no tener una opinión de sus adversarios. Respeto lo que hagan ellos. Lo que hagan ellas, lo respeto. Yo aspiro a la confianza de los mexiquenses. Qué bueno, me parece muy saludable su respeto. ¿Qué piensa de Josefina? Insisto, yo respeto lo que hagan ellos, tienen ellas y ellos la oportunidad de hacer sus propuestas a lo largo de este camino en el proceso electoral. Mi intención es caminar
de frente a la ciudadanía, buscando su respaldo y su apoyo. Y algo importante, René, la ciudadanía yo creo que está cansada de dimes y diretes entre los partidos políticos y de confrontaciones. Lo que quiere son propuestas. Y yo he sido, y lo he dicho desde el principio de mi campaña, voy a ser el candidato de las propuestas. Eso es lo que le interesa a la gente, las propuestas. Yo creo que no le interesa eso a la gente. A la gente yo creo que le interesan las realizaciones. De propuestas, yo creo que las realizaciones pasen a la realidad. Las propuestas, perdón, pasen a la realidad. Dígame, sin entrar a las cifras de la seguridad, trae usted un discurso muy hecho. ¿Por qué debe de ser usted gobernador? Ya lo fue su abuelo, ya lo fue su padre. ¿Por qué debe de ser usted gobernador? Independientemente de que ellos hayan sido, que además en su época como gobernadores ambos entregaron resultados y buenas cuentas al Estado, así lo reconocen los mexiquenses, hoy en día yo tengo la capacidad, la experiencia, el conocimiento de mi Estado, las herramientas para poder resolver los retos que tienen los mexiquenses. Soy el mejor preparado y el que mejor puede resolver los retos que tiene el Estado de México. ¿Cuáles tiene usted defectos o no? Sí, como todos yo creo que tenemos algo de defectos. ¿Cuáles tiene? Yo creo que un defecto mío sería un poco el que soy un poco terco y un poco persistente. Eso ya me quedó clarísimo. Entonces, ese es un defecto que, bueno, pues hay que reconocer de uno mismo. ¿Y cuál es su mayor virtud? Mi mayor virtud es la capacidad para entregar resultados, es la honestidad, la franqueza. ¿Algún otro? Bueno, pues la honorabilidad, por supuesto, y además la vocación que tengo de servicio, porque yo he aprendido desde niño el que el servicio público está hecho para servirle a la gente que nos elige y nos da la oportunidad de representarlos. Poco para cerrar ya la charla, déjeme regresar al origen de ella. Trae usted sobre los hombros la cuna del grupo Atlacomulco, la vanguardia o la retaguardia de lo que pueda suceder después de la salida del presidente Enrique Peña Nieto y la posibilidad de que en su victoria o en su fracaso se perfile lo que pueda ocurrir el año entrante. ¿Así de pesado siente su carga? Es un gran reto por lo que representa primero que nada la complejidad del Estado, por el tamaño que tiene el Estado de México y por los retos que tiene el Estado de México. Sin duda, para mi partido es una elección muy importante, porque es una elección definitoria por el número de electores que tiene esta elección y por la importancia que tiene el Estado de México. Cada 6 años la elección del Estado de México tiene una influencia sobre la elección presidencial por la importancia que tiene el Estado de México. Sé lo que significa en el reto tanto para los mexiquenses, para mi Estado, para el priismo a nivel nacional también. ¿Qué lo presiona más? ¿El gobierno federal, el gobierno estatal, el partido nacional, el partido estatal o los adversarios? Perdón, la pregunta es ¿qué me presiona más? Sí. Me presiona la responsabilidad de poder dar resultados. Dígame una cosa, tiene usted una biografía de éxitos constantes. ¿Está de acuerdo? Hemos entregado buenas cuentas en las responsabilidades donde he estado y he tenido la oportunidad de servir desde esas responsabilidades. ¿Sabe perder? Sé ser respetuoso y sé también convencer, y espero convencer para ganar. Si le gana Delfina, ¿le va a levantar el brazo? Yo estoy concentrado en que tengamos un buen resultado y en ganarme la confianza de los mexiquenses. Eso me parece sensato. Esa es mi tarea, ese es mi trabajo. Si llegado el caso. Soy respetuoso de la ley y siempre seré respetuoso de las instituciones. Mi tarea hoy en día es convencer para ganar. La pregunta es si le levantaría el brazo a Delfina o a Josefina. Yo seré respetuoso de la decisión que tomen los mexiquenses. No se los levantaría. Sería respetuoso de la decisión que tomen los mexiquenses. Del resultado. Y del resultado. Reconoceré el resultado, pero yo aspiro a ganar. En una frase, pero en una sola frase, ¿qué lo hace el mejor, según usted? Me hace el mejor el que conozco a mi Estado, el que tengo la capacidad. Una frase. Esta fue frase completa, ¿no? Sí, es una frase completa. Sujeto, verbo y complemento. Venga. Me hace el mejor el que conozco a mi Estado, el que tengo la capacidad, el que sé dar resultados y el que estoy convencido que puedo resolver los retos más importantes que tiene el Estado de México. Alfredo, le agradezco mucho la disposición, un poco incluso el soporte de la atención. Gracias, René. Pero más le agradecemos desde luego a nuestro público que a través de TV Lince sigue las mesas de análisis de Grupo Reforma. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, René.